¿Cómo están, amigos? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa Lenín Plaza Presenta. Un nuevo programa en el que abordaremos algunos temas, pero antes quiero decirles que ustedes pueden escuchar también y ver este programa a través de Radio Modular en los 92.7 en señal abierta y en HF en Facebook también pueden escucharlo en Radio Modular. Radio Caribe en los 95.1 y 95.3 en señal abierta para las 5 provincias del norte del país. Esmeraldas Channel también retransmite nuestro programa, al igual que Lubinace Radio. Por mandato constitucional, el 14 de mayo se posesionó la nueva Asamblea Nacional para el periodo 2025-2029, con algunos cambios que se dan gracias al Código de la Democracia y porque también se cumplió el censo y el aumento de la población influye también en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional ahora tiene 151 legisladores o asambleístas. La anterior tuvo 137, es decir, hay 14 asambleístas más. Por tanto, la mayoría absoluta pasó de 70 a 77 legisladores. La mayoría cualificada de 92 a 101. Otros datos. En esta nueva asamblea hay 83 legisladores, varones, y 78 legisladoras, las mujeres. 58 de los cuales han sido reelectos. Guayas es la provincia con la mayor cantidad de legisladores, pasó de 20 a 24 que tiene ahora. Pichincha de 16 a 19, Manabí de 9 aumentó a 10. Hay 15 asambleístas nacionales y en el caso, por ejemplo, de la provincia de Esmeraldas, antes tenía 4, ahora tiene 5 asambleístas. Pero bien, después de que se instaló la sesión por parte de la legisladora, en este caso con la mayor votación, doña Anabela Asín, madre del presidente de la República, después de que se instaló la sesión con todos los discursos y por supuesto las estrategias políticas para captar las dignidades, se eligió a Aniel Olsen, un joven de solo 37 años de edad de ADN, como el nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Michelle Mancheno, también de ADN, como la primera vicepresidenta, y Carmen Tiopul, de Pachacutit, como la segunda vicepresidenta. Escuchemos ahora un fragmento del discurso de posesión como presidente de la Asamblea de Aniel Olsen, en el que llamó a la paz, a construir bajo la unidad las leyes que necesita el país. Él ha dicho que esta es una nueva oportunidad para que el legislativo demuestre lo que puede hacer por el país. Escuchemos este fragmento del discurso del presidente de la Asamblea. Gracias de todo corazón a mis electores, a mi bancada por confiar y creer en mí. Este es un momento que lo guardaré para siempre en mi corazón. Gracias también a los asambleístas que, viniendo de otras partidas políticas, apostaron por un nuevo liderazgo en esta nueva asamblea. Y a quienes no votaron por mí, quiero decirles con absoluta claridad: estoy aquí para construir, no para dividir. Hoy quiero comenzar este camino haciendo algo que muy pocos hacen desde esta tribuna: pedir disculpas. Disculpas a todos los ecuatorianos porque durante años tuvieron que ver cómo esta asamblea, la primera función del Estado, se alejaba de su gente. Cómo fue tomada por los intereses propios, cómo se desagradó el debate y cómo se desvió su propósito. Por eso, esta institución, que debería ser la más cercana al pueblo, terminó siendo la más distante. Les digo de frente y con el país como testigo: ese tiempo terminó.
Estoy aquí de pie frente a ustedes, pero sobre todo frente a millones de ecuatorianos que aún decepcionados siguen esperando mejores días. Y mientras hablo, sé que mis hijos me están viendo desde casa, con esos ojos grandes que no necesitan entender de política para saber que algo importante acaba de empezar. Y pienso también en todos los jóvenes del Ecuador. Ellos también nos están mirando. Esas miradas son las que no podemos fallarles, porque todo esto solo tiene sentido si es que es por ellos, por su derecho a vivir en un Ecuador donde la dignidad no sea un privilegio, sino una garantía. Nos han hecho creer que soñar con un país distinto era ingenuo, que aspirar a una política decente era un idealismo vacío, que buscar consensos era señal de debilidad. Pero ¿saben qué? Yo no creo eso. Y estoy aquí para demostrar lo contrario. Estoy convencido que llegó el momento de hacer las cosas distintas, que gobernar no es ganar, sino unir a tiempo. Porque un país dividido no avanza, se desgasta. Y una asamblea útil no es la que impone, sino la que escucha, construye y une. Esta asamblea tiene ante sí una oportunidad única y una inmensa responsabilidad. No estamos solo para administrar lo que ya existe, sino para transformar lo que por años dejó de funcionar. Este no seguirá siendo un espacio donde cada bloque defienda su parcela de poder. El país no nos eligió para eso, nos eligió para trabajar, para resolver, para representarlos. Y no espera milagros, pero sí nos exige coherencia, humildad y sentido común. Señor presidente Daniel Noboa, compartimos una visión. Sabemos que el Ecuador necesita cambios profundos. Desde aquí, cuente con una asamblea que camine con usted, hombro a hombro, que apoye las reformas que el país necesita y que mantenga su independencia. No por cálculo, sino por respeto a la democracia y al pueblo que nos eligió. Y a quienes han anunciado que llegan a esta asamblea con una posición frontal, quiero hablarles sin confrontación. No les pido que pensemos igual, pero sí que pensemos todos en algo más grande que nuestras diferencias, nuestro país y nuestra gente. Este país está cansado de gritos vacíos, conflictos estériles. Está esperando que hagamos nuestro trabajo y que debatamos con ideas, que actuemos con firmeza, pero sin caer en la destrucción. Como asambleísta, debemos estar dispuestos a escuchar siempre, pero también exigir que construyamos. Somos un país diverso y eso es una riqueza, no es una amenaza ni tampoco una debilidad. Desde esta presidencia voy a garantizar que esta asamblea también refleje esa diversidad cultural, territorial, ideológica. Que aquí se escuche a todos los rincones de nuestro país, en todos sus idiomas y en todas sus formas de pensar. Mi deber es que esta asamblea no sea más un freno, sino un motor. Un motor que encendamos con fuerza para cumplir un solo objetivo, sacar al Ecuador adelante. Pero bien, se dieron algunas situaciones muy importantes. Por ejemplo, se esperaba que la madre del presidente, doña Anabela Asín, se convierta en la presidenta de la Asamblea. Parece que reflexionaron en torno a este tema y se dieron cuenta que no era oportuno de que eso ocurra. Por eso termina Neil Olsen como presidente de la Asamblea. Pero vamos al análisis de hoy. Estamos ya listos y en contacto con la expresidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas Guerrero, para que nos comente ella lo que ha ocurrido en el Palacio Legislativo en esta elección de sus autoridades. Economista, ¿qué lectura hace usted a lo que ha sido esta elección? Neil Olsen
de solo 37 años, presidente de la Asamblea, Michelle Mancheno, primera vicepresidenta, y Carmen Tiopul, la segunda vicepresidenta, los dos primeros de ADN y la segunda vicepresidenta de Pachacuti. ¿Qué lectura hace usted a lo que ocurrió en la Asamblea Nacional? Bueno, qué gusto, Lenin. Primero, permítame saludarle a usted y por su intermedio a todos quienes nos están escuchando a través de este programa en los distintos puntos del país y sobre todo a sus coterráneos esmeraldeños, sobre los que hay muchísima expectativa y sobre quienes siempre están pendientes de sus programas. Bueno, creo que la lectura que merece esta elección de la Asamblea es primero que es una nueva generación la que está liderando el país en la función ejecutiva y en este caso en la función legislativa, y claramente se ha visto con la designación de Niels Olsen y de las vicepresidentas que la acompañan y de los miembros del CAL inclusive. Eso es bueno, genera esperanzas, expectativas, genera yo diría, una nueva forma de ver la política y tal vez de hacer la política, y sobre eso es un reto para quienes ahora dirigen la Asamblea para demostrar que efectivamente su conducción va a ser una conducción adecuada, correcta y posiblemente sin los errores que en algún momento pudimos haber cometido otros actores. Pero evidentemente eso solamente lo veremos con el tiempo. Ahora, sobre las figuras que ahora son parte de esa dirección de la Asamblea, yo creo que no hay sorpresas. Evidentemente, ADN, al ser la fuerza mayoritaria, era previsto de que capte la mayoría de las posiciones. Recuerde también que los miembros del CAL, todos prácticamente, son ADN, y los dos que, entre comillas, son de otros partidos, son aliados y muy cercanos ya a esa tienda política. Entonces, realmente han cooptado las posiciones de la Asamblea Nacional, y cuando se haga la elección de las comisiones, posiblemente eso se consolide y se vea con más fuerza la presencia de ADN en la conformación de las mismas. En el discurso, el nuevo presidente Niels Olsen dijo que este sería una nueva etapa, que van a hacer una asamblea diferente a las del pasado, que nosotros esperamos que sea así. Pero ya escuchamos también algunos sectores que dicen que esta mayoría, que no es absoluta, ayer tuvieron dificultades para nombrar a los dos vicepresidentes y a los del CAL, que esta mayoría está pegada, como se dice popularmente, con saliva. Usted que tiene una amplia experiencia, que dirigió la asamblea, ¿qué nos dice esto? A ver, yo también tengo mis preocupaciones, creo y pensé que hubieran tenido un poco más de solvencia, es decir, que no sean tan apretados los resultados. De hecho, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, fue electo con 80 votos, y eso no es una cosa que les dé tranquilidad. Yo le recuerdo a usted, Lenny, cuando yo fui electa presidenta de la Asamblea y teniendo 137 asambleístas, yo fui electa con 84 votos, que ha sido la mejor votación de presidenta de la Asamblea desde el año 2013 hasta ahora, porque a pesar de que ahora son 151 asambleístas, la votación fue apenas de 80 votos a favor de quien es ahora el presidente. En el segundo caso de la vicepresidenta ya no fueron 80 votos, fueron 79. Y para la segunda vicepresidenta fue a la segunda ocasión de votación que lograron consolidar con las justas los votos necesarios para la designación. Entonces, a mí sí me preocupa lo que va a pasar a futuro con el manejo de la Asamblea Nacional. Y desde la experiencia que yo tengo como expresidenta de la Asamblea, realmente cada proceso de votación es una preocupación, porque uno tiene que estar tranquilo de que va a tener ese respaldo suficiente para poder procesar las leyes. Usted, como ex asambleísta también de su provincia y representante, recuerda cada vez que habían los debates y cada vez que ya se sometían los procesos de votación, definitivamente uno tenía que saber que tiene primero la presencia de quienes van a votar acolitando o a favor de esas leyes, y luego de que en un momento dado no se les salgan, no vayan al baño, y que cualquier excusa a veces servía para desaparecerse. Entonces, están como muy con las justas, y eso sí puede ser una cosa complicada ya para la operación diaria y para el día a día que representan las tareas dentro de la Asamblea Nacional. Ojalá que logren consolidar mejor esos acuerdos con Pachacuti y con el Partido Social Cristiano para tener esos votos siempre asegurados. Una cosa rara, y usted como buen esmeraldeño, mire lo que pasó con el señor Celieri.
Ni siquiera el Partido Social Cristiano al que él se pertenece votó a favor de que él sea parte de una de las vocalías del CAL. Entonces, hay cosas que no se entienden. O no hay un acuerdo real, no hay conversaciones que dejen tranquilos a todos, o cada uno está jugando también por sus propios intereses. Lo de la señora Anabela Sin, la asambleísta nacional con mayor votación, se ha hablado que incluso ha sido histórico por el número de votos que ha sacado. Ella, todos apuntaban a que sea la presidenta de la Asamblea Nacional. Creemos que ADN actuó bien éticamente y no la pusieron a ella y lo pusieron al señor Olsen. ¿Cómo ve la posición primero de ella y del partido de que no haya sido ella la candidata? A ver, tengo dos lecturas al respecto. Primero, sí me parece prudente de no exponerle mucho más a la señora Asim, porque en función de la posición de presidente de la Asamblea, usted sabe que es una posición de mucha más exposición y por lo tanto está sometida y sujeta permanentemente a las críticas, a los comentarios y a las agresiones, porque además ahora penosamente la política se ha convertido en un campo de batalla. Tener dos frentes, por decirlo de alguna manera, presidente de la República y presidenta de la Asamblea, para ser en un momento determinado carne de cañón de medios y de los opositores, me parece que era una cosa fuerte. Segundo, me parece, yo diría, adecuado que en un momento dado hayan sacrificado esa posición, por decirlo de alguna manera, porque la señora tenía todo el derecho de ser elegida, y haber puesto a una figura más joven y que ventila un poquito este tema familiar que hubiera sido un tema para que permanentemente estén achacándole a la presidencia de la Asamblea si es que ella lo presidía. Me parece prudente. Otra cosa también entiendo yo que es un tema familiar, el esposo está en una situación compleja de salud y además una cosa que yo he repetido en varias ocasiones, el tema de la presidencia de la Asamblea no es un tema solo de lo que se puede mirar, estar sentado y dirigir la sesión. Usted tiene una carga de trabajo administrativa fuerte, tiene toda la coordinación con las comisiones, es decir, implica una dedicación al 100% del tiempo a esta tarea, porque no es solo el tema administrativo y con las comisiones y con los asambleístas, sino el tema interno, ¿no es cierto?, de todo lo que es el manejo, tanto legislativo, perdón, y administrativo, que es todo el manejo interno de la Asamblea. Entonces, yo creo que se resolvió bien. A mí me parece que Niels Olsen es un joven carismático, que cae bien, simpático, entonces tiene virtudes que van a ayudar a que esos puentes que hay que tender con las otras bancadas se den con más facilidad. Así que más bien desearle a él que tenga éxitos y que logre superar estos escollos para que esté más tranquilo durante las próximas sesiones de la Asamblea. Otra cosa que sí he escuchado dentro de las reacciones a la elección de las nuevas autoridades es el tema del contrapeso para la gobernabilidad. Muchos hablan, y esto hasta cierto punto con algo de zancadilla, que no debió ser de ADN el presidente o presidenta y peor ser la mamá del presidente. En torno al contrapeso, ¿cómo ve usted esto? Eh, Antes había del mismo partido presidente de la República y presidente de la Asamblea. ¿Qué dice usted ahora? Bueno, yo creo que es normal que el partido que gobierna y que tiene el peso político en la Asamblea para lograr los resultados que ayer lograron, así hayan sido apretados, tienen todo el derecho de tomar el control de la Asamblea Nacional. Usted sabe y entiende claramente, querido Lenny, y la ciudadanía lo conoce, que tener contradictores en la Asamblea es tener boicoteadores permanentes de todos los procesos de legislación y de todas las leyes que quieran procesar. Entonces sería un absurdo ceder esos espacios cuando legítimamente, en este caso, ADN ha ganado las elecciones en el Ejecutivo y ha sacado una fuerza de peso que tiene 66 asambleístas propios y adicionalmente al ser ejecutivo tiene yo diría, la facilidad de llegar a acuerdos con muchísimos otros sean independientes o de otras bancadas para sumarse a ese equipo. Entonces, ahora posiblemente quienes observan y critican son quienes antes hicieron esas prácticas sin ningún tipo de observación.
Entonces, aquí en la política el círculo está girando permanentemente, en un momento estamos en un punto, estamos en otro punto, pero mientras puedan ellos tener el control del Ejecutivo, de la Asamblea, pues es legítimo, ¿no? ¿Para qué debe o cómo debe llevarse la oposición en la asamblea? ¿Debe ser un freno al trabajo o decir la oposición debe convertirse en una advertencia para que el que está en el poder o gobernando, porque todos están en el poder, sienta que debe hacer las cosas bien? ¿Para qué debe servir la oposición en el caso del legislativo? Mire, si estuviéramos en un mundo ideal, la oposición debería sumarse en las cosas buenas y observar y criticar las cosas en donde efectivamente hayan errores o hayan abusos. Pero en este mundo y en este país que lastimosamente la oposición se ha convertido en un tigre que lo único que quiere es devorar a su contendor, penosamente esa racionalidad no existe. Y fíjese lo que pasó ayer, incluso en un momento determinado toda la bancada de RC salió, no estuvieron presentes, pensarían que sin ellos no iba a haber quórum, sin embargo hubo quórum y se pudo procesar los otros temas y evidentemente sí habrá siempre un afán de boicotear, de apelar a la presidencia y de generar incidentes. Ahí lo que cabe es la calma, cabeza fría y saber manejar a las partes sin molestarse y sin generar más conflicto. Yo creo que ahí en muchas ocasiones uno tiene que ser mucho más inteligente y más prudente que los que están chillando y pataleando. O sea, no sacamos nada con ponernos pico a pico con una gente irracional a la que las justificaciones no le hacen cambiar su posición, ni las entienden, ni les interesa entender, sino es mejor ser inteligentes, saber manejar los silencios, saber manejar las pausas, pero sobre todo sacar los resultados adecuados, que es lo que le conviene al gobierno y al ejecutivo. Usted ha dicho algo que es muy interesante, pero ¿cómo lograrlo en un trabajo que es muy estresante? Yo estuve allí, es decir, a mí nadie me lo contó, es un trabajo muy estresante y a veces en el pleno gritan del un lado, gritan del otro. Lo único que se ha logrado, se ha avanzado en este aspecto es que ya no hay los cenicerazos en el pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cómo lograr tener cabeza fría y actuar, valga la redundancia, con frialdad ante este desafío? Bueno, básicamente tomarse las pausas, saber que generando más conflicto no se resuelve el problema, es entender que las oposiciones y las posiciones contrarias se van a dar permanentemente y estar preparado para ello. Yo puedo recordar, y Lenin compartimos el espacio de la Asamblea en muchas ocasiones, y usted recordará que inclusive cuando yo fui designada asambleísta, RC salió de la sala chillando y pataleando. Ellos no fueron parte de mi votación. Yo no fui electa con la votación de RC, sino con la votación de mis compañeros de bancada en ese momento y de las otras fuerzas políticas. Y la actitud permanentemente de esa bancada fue agresiva. Entonces, lo que uno debe hacer, y ese sería, si es que puedo hacer una recomendación a Niels y que lo tome positivamente, es mantener la tranquilidad y la calma. Aquí no gana el más bravo, sino el más inteligente, el más sensato y el que puede manejar mejor esta presión que usted bien la ha sentido porque fue parte de la asamblea y tener un manejo de esta inteligencia emocional de manera adecuada y no ser pues otro fósforo que lo que solo generarían es un incendio entre las partes y no una solución que es lo que se requiere. Vamos ahora al tema de las leyes. Algo que incluso prometió el presidente Noboa es que iría a una constituyente para cambiar esta constitución del 2008. En las últimas horas, el ministro de Gobierno del Interior ha dicho que no seguía el camino, sino que trabajaría la Asamblea. Si es así, ¿qué es lo que podría hacer la Asamblea? Porque es un tema, pero tremendo, el de cambios en la Constitución. A ver, yo le dividiría su pregunta en dos partes. A ver, cambiar la constitución es necesario en muchos aspectos, sí, coincido. Ahora, lo que está en debate es cuál es el mecanismo, porque recuerde usted que en un momento determinado hablaban de una asamblea constituyente.
pero también es posible hacerlo a través de las dos vías del legislativo, las enmiendas constitucionales y las reformas parciales. Pero para todo esto necesita tener una seguridad de que las fuerzas políticas le van a apoyar en esos cambios, porque si se queda sin votos, o sea, va a ser un fracaso anticipado. Entonces, yo creo que hay que analizar ya viendo lo que pasó ayer, viendo los votos, el comportamiento de estos aliados que en un rato votaban a favor y en otro rato no, analizar bien cuál es el camino para este tema. Porque además una asamblea constituyente implica un referéndum aprobatorio, que en muchas ocasiones se constituye un referéndum aprobatorio al presidente y no a lo que pregunta el presidente. Entonces también eso es otro riesgo. Me parece que ese pronunciamiento de los cambios tienen que ser bien analizado por el presidente de la República, ver los tiempos y ver a través de qué vía es lo mejor. Y además poner sobre el tapete qué cambios son los que están pensando, porque aquí un poco estamos especulando lo que puede ser, cambios institucionales, en el tema de la judicatura, en el tema de las funciones del Estado, o sea, se ha hablado mucho, pero no sabemos exactamente cuál es la línea del presidente y cuál sería la propuesta que él plantearía. Ajá. Y en otras leyes, ¿qué necesitaría o qué necesita el Ecuador en este momento en tema de leyes que usted crea que deberían ser aprobadas ya por esta Asamblea Nacional para que demuestre lo que se ha dicho ya en los primeros discursos? A ver, me parece que hay temas en general que son prioritarios y sobre los cuales se pueden hacer reformas normativas. El tema de seguridad, tenemos ahí las reformas del Código Orgánico Integral Penal. En el tema del Código Laboral, hay muchísimas reformas y ahora que hay tanto joven en asamblea, yo creo que van a entender la necesidad de este tema de trabajo por horas, de trabajos a medio tiempo, es decir, tal vez puedan empatar mejor sus ideas con la practicidad de la normativa que hay que reformar. Tenemos los temas del seguro social, que son reformas que hay que hacerlas importantemente y posiblemente hay reformas en el ámbito económico y tributario que el presidente quiere enviar. Entonces, todas estas van a requerir tener los votos. ¿Cree usted que deben haber reformas, cambios al Código de la Democracia, que es uno de los temas que se enfrentó en los últimos meses por las elecciones? Hay cosas un poco insólitas que se las endilgan precisamente al Código de la Democracia que fue aprobada en nuestro periodo. Sí, a ver, yo creo que hay cambios que hay que realizar. Yo además creo que nosotros podemos aprobar una cosa ahora, pero que en el tiempo posiblemente la practicidad nos demuestra que no fue una buena idea o que no es lo mejor y por lo tanto hay que saber reconocer y hacer ajustes. Por ejemplo, el tema del incremento permanente del número de asambleístas, que no es un tema solo del Código de la Democracia, sino viene desde la Constitución. A mí me parece que es un tema que hay que corregir, porque si no, periódicamente en el país vamos a seguir incrementando los asambleístas, ahora ya son 151. Posiblemente de aquí en 4 años o en 10 años ya tengamos 160, 170 asambleístas. Entonces, tal vez eso es uno de los cambios. El otro cambio es el tema de los requisitos. Definitivamente se sigue viendo que llegan a la asamblea ciudadanos que no tienen ni la formación, ni la experiencia, ni la capacidad para estar desempeñando un cargo de tanta responsabilidad. Y en ese sentido, también tiene que hacerse reformas desde la Constitución, porque en la Constitución claramente dice que todo ciudadano tiene el derecho de elegir y ser elegido. ¿Qué mensaje nos deja economista Elizabeth Cabeza? Bueno, primero le agradezco, Lenin, por el espacio y por compartir este diálogo con usted, que me parece muy enriquecedor e ilustrativo para quienes nos escuchan. Y decirles a los ecuatorianos en general que tengamos expectativa. Creo que la única manera de valorar el trabajo de las autoridades es con el pasar del tiempo y no predisponernos antes de hora en contra de algún grupo específico, más bien desear que toda esta agrupación política de ADN, que es una nueva generación en el poder, puedan hacer un buen papel y realmente que todo sea un éxito. El éxito de ellos será la tranquilidad y el bienestar de todos los ecuatorianos. Gracias a la expresidenta de la Asamblea Nacional, economista Elizabeth Cabeza. Muy A gentil. usted, Lenin, muchas gracias, un abrazo. Y el segundo tema es muy penoso, ya que el martes 13 de mayo murió
en Uruguay, Pepe Mujica, expresidente de ese país, a los 89 años de edad, murió víctima de un cáncer de esófago. Pepe Mujica había nacido el 20 de mayo de 1935. Fue presidente de Uruguay del 2010 al 2015. También fue presidente del Senado. Pero vale decir que la vida de Pepe Mujica se divide en dos. Su primera parte, es decir, los primeros años de vida, hasta ya avanzada su edad, fue una vida turbulenta, si así se le puede llamar, ya que en los años 60 Pepe Mujica fue guerrillero, una guerrilla del movimiento Tupac Amaru que cometía asaltos, secuestros y ejecuciones. Pero dice Pepe Mujica que nunca asesinó a nadie. Fue capturado 4 veces cuando estuvo en la guerrilla. Se escapó también de la cárcel. Estuvo más de 14 años en prisión. Fue torturado y sobrevivió al impacto de 6 disparos. No murió. En 1985 queda libre por una amnistía. Les vamos a presentar en este momento un reportaje que nos trajo la BBC Mundo sobre la vida de Pepe Mujica. José Alberto Mujica Cordano, conocido como Pepe Mujica, murió a los 89 años de edad. El ex guerrillero que gobernó Uruguay entre 2010 y 2015 asombró al mundo como el presidente más pobre. Vestía siempre de manera informal, conducía su Volkswagen Escarabajo celeste de 1987 y donó gran parte de su salario mientras fue presidente. ¿Qué es lo que le llama la atención al mundo? Que vivo con poca cosa, una casa simple, ando con un autito bien. Esas son las novedades que tiene el mundo para ver. Pero este mundo está loco. Este tipo de críticas al consumismo, sumado a su estilo austero y las reformas sociales que impulsó, como la legalización del aborto, del matrimonio igualitario y de la marihuana, lo convirtieron en una figura reconocida en América Latina y el resto del mundo. De hecho, su popularidad global es algo poco común para un presidente uruguayo, un país con apenas 3,4 millones de habitantes y donde su legado también genera controversias. Mujica se retiró de la política en 2020, aunque siguió dejando momentos y frases para el recuerdo. Y además transmitirle a las pibas y pibes de este país, a los jóvenes, que la vida es hermosa y se gasta, se va. Y el quid de la cuestión triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae. Qué gran mensaje de Pepe Mujica. Por eso, que en paz descanse. Estamos llegando al final de nuestro programa Lenin Plaza Presenta. No se olviden de activar la campanita y suscribirse para que pueda llegar a los rincones más alejados de nuestro planeta nuestro programa. Nos despedimos. Gracias por todo y felicidades.